buenas. Esta semana una receta súper tradicional, una receta de otoño que se hace con el membrillo. Vamos a hacer membrillo y bueno, vamos a hacer como lo hacemos nosotros con el agua bichicatrán para dar mucha más esponjosidad al membrillo y para realzar mucho más el sabor del propio membrillo. Lo primero que hacemos es poner el membrillo en una bandeja para escalivarlo. Hay mucha gente que lo hace hervido, hay gente que lo trocea todo entero con el hueso y luego lo hierve con el azúcar. Nosotros lo que hacemos, el proceso es primero escalivarlo, luego lo vamos a pelar y luego lo mezclamos con el azúcar y lo cocinamos con la canela para darle un toque más peculiar. Pues si os parece, ponemos el membrillo en el horno. Pues ya tenemos el membrillo escalivado. Vamos a ir pelando los membrillos, que están ya escalivados. Un poquito complejo lo de pelar el membrillo, porque se pega un poquito la piel, pero es todo coger un poquito la práctica. Una vez los tengamos ya pelados, lo que vamos a ir haciendo es trocearlos y apartamos el hueso. Y vamos a ir haciendo trozos de esta manera. La carne de membrillo la ponemos con el azúcar, una pequeña cantidad de agua bichicatrán para dar la esponjosidad al producto y dejamos que se cueza aproximadamente unas 3-4 horas de cocción. Tiene que ir haciendo poco a poco y ya veréis que se va espesando y cambiando de color hasta que quede el color rojo típico del membrillo. Una vez ya lo tengamos ya casi caramelizado, que el color ya cambia, que es un color más rojizo, lo pondremos en el molde y le pondremos un peso encima y lo dejamos enfriar durante 24 horas en el frigorífico. Bueno, pues vamos a pasar al emplatado. Ponemos aquí una reducción de café, ponemos el molde, ponemos un poquito de membrillo. Este es el membrillo ya reposado durante unas 24 horas, Y luego le pondremos el requesón. Desmoldeamos y ya por último terminaremos el plato con un helado de canela y unas grosellas para decorar. Pues ya está. Esperamos que os guste y esperamos que lo practiquéis en vuestra casa. Que aproveche.